¿Cómo le ha ido con el taller de iluminación? Bien, mira, ayer te enviamos las consultas, ya nos respondiste, nos habíamos perdido un poco en el tema del cálculo por el método de lúmenes, pero ahora ya íbamos a empezar a trabajar en ello, como nos dijiste, o sea, tratando de asociar igual, se hace por sector, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso que nosotros ahora trabajemos, ya, Mira, claro, la lo verdad, estábamos, cuando se habla de vivienda, uno no hace cálculo. Uno llega y pone claro. luces, pero la idea es que aprenda a hacer método de lúmenes. Entonces, cada sector tendrían que hacer un cálculo. ¿Sí? Sí, eso vamos a hacer, por lo menos miramos la memoria que tú enviaste. Ujú. Así que estamos haciendo las tablas que aparecen ahí de acuerdo a nuestro proyecto, que sería por sector. Sí, ¿cómo? Por sectores, sí. Sí, ahí tienen que, por ejemplo, habitación, tienen que considerarlo más cercano, como si fuera algo donde van a trabajar, por ejemplo. Los pasillos, pasillos, y así no se adapta. Realmente en las casas no hace cálculo. Y si después hace un estudio, lo hace midiendo y punto a punto, más que nada. Si es que uno quiere mejorar la calidad de iluminación de la casa propia, por ejemplo. Pero yo no Ya. sé, yo no sé si hay algún proyecto ¿cómo se llama? De construcción en el que se hagan condominios, por ejemplo, o casas tipo, se habrá hecho algún tipo de estudio. Yo tengo entendido que no. Simplemente se define la luminaria y por experiencia de que resulta bien, se hace una cosa así. No sé si ustedes han Sí. visto algo distinto. De hecho, por ejemplo, no sé, por proyecto, nosotros consideramos, cuando empezamos el proyecto, consideramos cierta cantidad de luminaria, Ujú. pero ¿qué hacemos en el caso ahora que al hacer el cálculo nos den más o menos luminaria? O sea, mira, es que como te digo, solamente para este curso. O sea, si Ah, ya. ustedes siempre, si ustedes siempre lo han hecho de otra forma, que es, ahí ustedes me tendrían que ayudar un poco más a decirme cómo lo hacen generalmente, pero yo los proyectos que he visto son tipos. Entonces, como que tienen la luminaria, siempre ponen una luminaria aquí, una luminaria acá. Generalmente en cada pieza se pone una luminaria, no dos, a menos que sea una pieza muy grande. Y ahí todo depende del diseño, más que de estética, más que tanto de la iluminación. Además que la gente en la casa después pone lo que quiera en ese punto de iluminación. Entonces cambia mucho. Puede que sea proyectada para incandescente, por ejemplo, la casa, y después van a poner LED. Cambia un montón, pues, o sea. eh, entonces, ahí van. Oh, perdón, me están llamando, tuve que cortar la llamada y se me metió la llamada de emergencia. Entonces ahí. ¿Cómo se llama? Lo que pasa es que no es necesario hacer el cálculo para una casa. Nosotros lo estamos haciendo para que aprendan a hacer cálculo. Realmente se lo van a ver cuando tengan que hacer, no sé, hospitales, malls, pequeños centros comerciales, plantitas industriales. En todo ese tipo de cosas se requiere de un cálculo. Sí, pero en viviendas no. Y de hecho, si quieren hacer un estudio acabado de una vivienda, quieren hacer un estudio a punto, porque la vivienda lo que más importa son los puntos específicos. Por ejemplo, y esto debe ser un poco más de sentido común. Por ejemplo, yo acá en mi casa, en la mesa de comedor, tengo una luz colgante que es para iluminar ahí. No le he medido los lux. Simplemente determinamos que esa luz se ve bien, pues si no le hemos cambiado el tipo de ampolleta. Se ve bien y no se pareciera que gasta la vista. En esta habitación es lo que tiene, nomás le pusimos una luz de ahorro, por ejemplo, y eso probablemente está mal. Entonces ahí lo que yo debería hacer, si quiero mejorar lo de mi casa, es con el luxómetro ir midiendo. Y ni siquiera meterse el día lux porque no lo amerita. Es como es chico, es todo una casa, una pieza, una oficina, cosas chicas, no amerita. Yo hice en un trabajo que yo era jefe de ingeniería hace varios años ya, hace casi 5 años. Yo hice la remodelación completa de la oficina. Y ahí sí le hice estudio porque era oficina técnica, entonces tenían planos y que se dibujo, todo. Ahí sí hice el cálculo, por ejemplo. Pero, por ejemplo, hay una oficina chiquitita ahí, por ejemplo, que era como. Estaba de mal cálculo. Y al final después medimos los looks estaban un poquito sobre lo que se esperaba, pero todavía bien, entonces salió bien. Pero, por ejemplo, si me hubiera salido un punto que por la estructura o por la arquitectura me quedaba un poco escondido,
y era necesario poner la luz ahí, eso va un poco fuera de lo que hace el método lúmenes. E incluso el método punto a punto podría ser, pero lo que habría que hacer ahí es simplemente decir, aquí necesito tantos lux, ponga una luz para que emita un flujo al tiro igual al flujo total que nosotros queremos. Y ahí después medir los lux. Pero finalmente lo único que el más adecuado es el punto a punto. El método lúmenes es más acertado para grandes cantidades, para galpones, para ese tipo de cosas. Pero sí te da una buena idea, por ejemplo, si tú haces el cálculo de una pieza, tú dices, yo quiero tener 400 lux, y te da, no sé, por ejemplo, la pieza es muy grande, tú le tienes pensado poner una sola luz, y te da que te tienes que poner cuatro, entonces ahí tienes que pensar un poco quizás en la potencia, quizás en medir después lo que tú tenías pensado de un principio sin cálculo, y medirlo, para ver si realmente te está apoyando. Pero ahí depende mucho de los espacios. Hay espacios, por ejemplo, dentro de una pieza puede poner un escritorio en una esquina, y ahí uno se puede apoyar con lámparas de escritorio o poner una luminaria justo para ese sector, por ejemplo. Por eso pasa un tema que se escapan un poco este cálculo de lúmenes. Entonces, por eso generalmente el método lúmenes se utiliza como tú decías y como tú me dijiste en el correo, para temas comerciales, industriales, hospitales, malls, etc. Y nosotros, claro, nosotros hicimos un ejemplo para que ustedes aprendan a calcularlo. El método punto a punto tiene un seguimiento similar cuando se hace a mano, un poco más complicado, pero generalmente se hace por software. Y, y si ustedes quieren hacer algo en domicilio, yo lo recomiendo es medir. Medir los looks y ver qué luminaria necesitan por punto de trabajo. Es decir, no tanto para iluminar toda la pieza, por ejemplo. ¿Sí? No sé si tienen otra consulta. Ya, ok. ¿Sí? ¿Otra consulta respecto al proyecto? ¿Concreto que esté? Con respecto al proyecto, con respecto al plano, ¿Sí? parece que voy atrasada. Ya. Les contesté. Em, sí, exacto. Nosotros igual habíamos incorporado ahí, a lo mejor no se veía, pero igual iban como los enchufes. Ah, no los vi. No los vi. No. Ah, ya, Quizás estaba muy chico, ya. no sé. Uno los vi, Sí, quizás estaban puede a ser. la capa. Claro, No ahí sé, lo vamos a revisar y lo vamos a arreglar. Pero yo no los entonces vi. ya, Sí, para esta puede ser. entrega deberíamos entregar ese plano Sí, y la memoria y las especificaciones técnicas. sí, la luminaria, que eso lo pueden meter en un formato, no sé si en un formato, a ver si en un formato de especificaciones técnicas, sino con Sí. las mismas especificaciones técnicas que da el fabricante, eso es aceptable. En una ingeniería aceptable eso. A menos que te Ah, pidan. ya, sí, acá tú habías subido formatos de memoria y de especificaciones técnicas de luminaria. Claro, es que esa especificación técnica es más general. Que uno habla de especificación técnica de cada equipo, por ejemplo, que eso ya podría ser que entre el fabricante, o una especificación técnica en general que uno define que vamos a poner puras luminarias LED y de tales potencias y tales potencias. Y eso es lo que se va a poner, y tal marca, y según lo que después se va a obtener en el cálculo. No es algo complejo eso en realidad. Pero si quieren presentar Ya, simplemente las precisiones técnicas de las luminarias que ya tienen, porque tienen elegido una marca y un modelo y todo, y los cálculos en la memoria lo corresponde, pueden entregar las precisiones técnicas también de las luminarias. Sí, desde el punto de vista de una empresa de ingeniería que hace ingeniería, si entrega ingeniería de detalle y todo eso, es necesario un documento, además de las especificaciones técnicas de cada uno de los equipos dados por el fabricante, un documento de especificaciones técnicas, que más o menos defina eso, lo que decía, o sea, esta es la potencia de las luminarias que se van a utilizar, la marca, el modelo, y tienen que tener este tipo de montaje, por ejemplo. O sea, van a tener este tipo de montaje. Eso más o menos el plano, entonces el plano si tenían enchufes yo no los vi. Yo no sé por qué no los vi. No sé, no los vi realmente. Y recorrí, no, quizás estaba apagada la capa, no me fijé en eso. No me metí tanto en el detalle. Pero estando los enchufes, te los tienen, ya, está bien, está bien ese plano. Sí, no ok. le veo mayor Ahí lo problema. vamos a revisar entonces. Sí. No sé si tiene otra consulta o alguien más. Julio, Julio, cuéntame. Hola, buenas noches. Buenas noches, Julio. Eh, en el método de lúmenes, cálculo de distancia máxima de separación entre luminarias. Ujú. Hay un cuadro que dice tipo de luminaria intensiva, extensiva, semi-extensiva. Después, y después en la otra columna está la altura del local, Sí, mayor a 10 metros,
y la última menor o igual a 4 metros. Esa tabla, aparentemente uno entra por esa columna, por la altura del local, digamos, porque en realidad no entiendo muy bien la primera columna, que es La tipo vamos de a revisar. luminaria, Espérate. intensiva, extensiva, no entiendo qué significa eso. Así la voy a compartir. Vamos a revisar ese punto. Estoy compartiendo acá la diapositiva. Vamos a ver, eso está en. A ver. Sí, déjame buscar esa tabla. No me acuerdo. Acá, ya. No, mira. Ya con que la altura del local sea mayor a 10 metros, se refiere a que es intensiva. Sí. ¿Sí? Si está entre 6 y 10 metros, es extensiva. O sea, lo único que te preocúpate de la altura del local. ¿Sí? Ah, ya, ¿Sí? Solamente perfecto. preocúpate de la altura local para este tipo de cálculo, separación. Ya, entro por ahí entonces. Sí, porque, claro, eso es lo que quiere decir que eso tiene que ver con la forma en que se difumina la luz. ¿Ya? Entonces, va a depender de la altura cómo se difumina, porque si vemos antes, ¿ya? En la otra hablamos de otro tipo de distribución que tiene que ver con si es directa, indirecta, semidirecta, general difusa. Pero si tú le pones pared, por ejemplo, a la directa aquí y aquí, por darte un ejemplo bien loco, te cambió de directa. O te puede cambiar cierta característica directa y empezar a reflejarse por acá arriba. Entonces eso ya depende un poco de ¿cómo se llama? Las dimensiones del local y del tipo de pared. Pero en resumen y en forma más práctica tienes que llegarte por la altura local. ¿Sí? Para hacer el cálculo, nada más. No te compliques con los Ya, términos de intensidad extensiva. ¿Sí? Eso con respecto a ese tema. ok, No sé si te gracias. aclaré un poquito. Sí, hay Sí, definiciones de eso y todo, pero no vale la pena, yo creo, en realidad, que lo lean. ¿Tienes otra duda, Julio? vale, gracias. Sí, de nada, no, para eso estamos. No, eh, Perfecto. no, está más o menos claro. Bueno, te De aclaré lo que por tú me correo que está claro, comentabas ¿no? por correo ahí, Sí, sí, sí. tengo que revisar igual la iluminancia, que eso sí aparecía, dice, en la página web. Claro, o sea, Me faltaría checar eso. no era la iluminancia, era el mu, el factor de utilización. Ah, no, la iluminancia Sí, sí, perdón, en la página de los fabricantes, tú buscas las especificaciones técnicas y te sale por lo menos la iluminancia o el flujo de lumínico, el FIL. Claro, ese te aparece. Las tuyas habían distintos, que no me fijé en el modelo, pero hay 1600, dentro de 1800, etcétera. Y claro, tú puedes ir aumentando los wattajes. Ahora lo que estaba comentando al principio, no sé si ya, llegaste al principio cuando estaba hablando con Bárbara, que ellos ya. tienen una vivienda. Y la vivienda, la norma no sabe mencionar, por ejemplo, la habitación y todo eso, porque la norma está pensada para comerciales, locales comerciales, industriales, hospitales, malls. Porque generalmente en la casa uno no calcula nada, o sea, uno pone una luminaria por casa, y si uno proyecta el comedor, quizás pone una colgante en el comedor, eh, básicamente así, ¿no? Y sigue un típico, muchas veces ni siquiera se genera una memoria de cálculo de iluminación, con viviendas no se hace generalmente. Entonces, por eso puede que los cálculos que ustedes le den por el método volúmenes les den un poco distinto a lo que ustedes pueden tener en un proyecto de vivienda. ¿Sí? En un proyecto industrial debería estar bien cercano. O sea, no podría variar tanto. Va a depender un poco quizás de que este sector no lo van a utilizar mucho, entonces no le van a poner iluminación, no sé. Es un análisis más fino, para ahorrar costos, por ejemplo. Por ejemplo, pero en una habitación, lo Ya. más recomendable es En este caso, analizar punto a punto. Pero eso no se hace, como digo. O sea, en una pieza chica de si esta medida. saliera algo, si ¿Mm? saliera algo muy, muy descabellado, digamos, habría que aplicar criterio ahí en ese caso, me imagino. Sí, claro, 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 sí. Esa es la única forma de aplicar el método Luminar, por ejemplo, en una pieza chica. Pero la pieza chica debería salirte una luminaria nomás.
nadie sale estimado, 2. Y ahí tú aplicas el criterio, tú dices, ya, me calculé 2, pero yo voy a poner una Sí. central y acabo de tener escritorio y ahí voy a poner una central en el escritorio, por ejemplo. Y ahí donde convendría quizás hacer mejor un punto a punto, pero nosotros no lo hacemos porque es un poco más complejo. Aunque en la práctica no se hace, en la práctica simplemente se define. Es como ya va a ir la luz acá, va a ir esto acá. Y me imagino que los proyectos que ustedes han visto, proyectos de condominio, casas que se repiten, eso viene definido, no hay cálculo de por medio. No sé si ustedes tienen una experiencia distinta, me gustaría licenciar, pero esa es la experiencia que yo tengo con condominios, con edificios. No hay cálculos prácticamente, no hay cálculos. Excepto en áreas comunes podrían haber cálculos, pero en los edificios, pero realmente no hay cálculos, como que el edificio ya, en cada pieza se pone un soquete, si es muy grande se ponen dos, un punto de iluminación y después según la estética vamos qué luminaria se pone. Pero lo ideal y lo que todos deberíamos hacer en nuestras casas ya construidas es revisar los puntos donde nosotros, por ejemplo, nos sentamos a comer, por ejemplo, donde nos sentamos a leer, donde nos sentamos a trabajar y medir con un luxómetro o obviamente que quizás encargar a un tercero si es que uno tiene las competencias, porque eso al final está dañando la visión de uno. ¿Sí? Entonces, por algo están esos estudios hechos y hay estudios que respaldan lo que dice la norma chilena, aunque no creo que los de la norma chilena lo hayan leído esos estudios, pero sí los que lo hicieron en otro país, a los que se la copiaron, sí lo leyeron, entonces, o lo hicieron. Entonces ahí es importante. Yo, por ejemplo, no lo he hecho. Debería hacerlo. Debería estar viendo, por ejemplo, este punto de trabajo que tengo es improvisado. Entonces tengo la luminaria por allá y siento que no está bien. Entonces, pues, quizás debería poner una lamparita, no sé, o poner una luminaria específica acá y medir los lux, porque si no estoy dañando la vista. Claro, uno dice a veces, no, todavía tengo buena vista, voy al médico, me encuentro todo bien, o los que no, bueno, tengo mis lentes, pero al final uno se va dañando la vista con esas cosas y uno no se da ni cuenta. Y nadie se preocupa realmente de eso. Por ejemplo, las mutuales generalmente tienen sus documentos y sus recomendaciones y todo, pero la empresa rara vez se preocupan de que los trabajadores tengan eso, o sea, no se preocupan de lo ergonómico tampoco. Por ejemplo, generalmente en la empresa, no sé si a usted le ha pasado, pero lo ideal si uno va a trabajar mucho tiempo sentado es que ustedes le hagan una silla ergonométrica para ustedes, dedicada, o sea, uno tiene su propia curvatura de la espalda, tiene su propia forma, entonces depende mucho de eso y generalmente las empresas compran una silla relativamente cómoda para todos, las mejores empresas. En el único lugar que yo vi que hicieron eso con la iluminación, no creo que no me no lo he visto ni siquiera en empresas gigantes, o sea, no lo he visto en muchos lados. En empresas chicas eso lo he visto, pero que es por el interés que le dio la tincada al gerente, que le gustó ese tema y que quiere hacer trabajar bien, pero es raro. Lo he visto una vez, ¿no? En DuPont, sí, por ejemplo, en la empresa DuPont, que tiene harta filiales acá, una en Paine, tiene en el sur, yo trabajo en varias de esas, mm, para, ahora ya, para Pargua, Puerto Montt, acá en Paine también me tocó trabajar con DuPont, y ellos sí hacen en su oficina, cada cierta cantidad de años, hacen estudio, si reubican los puntos de trabajo, hacen estudio, mandan a hacer un estudio, hacen toda una ingeniería cuando reubican los puestos, y mandan a hacer un estudio de los looks y lo meten al día, que la empresa lo mete al día Lux, a mí tocó hacer todo eso, y presentan cuáles son los mejores puntos de iluminación según los sectores de trabajo que ya tienen definidos. Y se preocupan de que el trabajador tenga la mejor iluminación. Y eso no es tan tonto, ¿no? Los empresarios realmente dicen, ¿para qué? Que se gaste la vista, pero es una tontera, porque eso afecta directamente sobre la producción que tiene esa persona que está trabajando ahí. Le puede causar migraña sin saber que tiene migraña. Y esa migraña hace que trabaje peor. Si tiene menor iluminación, se demora más, está más cansado. Igual que la ergonometría. O sea, los efectos de esas cosas, si uno los cuantificara, y hay estudios que lo han cuantificado, son relevantes y vale la pena invertir en mejorar la condición, no solamente por la salud de las personas, sino que también si lo miramos desde el punto de vista del empresario codicioso, digamos así, vale la pena económicamente. ¿Sí? Pero hay que cambiarle la mentalidad a casi toda la población, diría. Eh, Yo tengo un luxómetro por ahí y estoy remodelando mi casa y estoy pensado a revisar todos esos puntos.
Pero, por ejemplo, acá donde estoy ahora hemos cambiado muchas cosas, cambiamos de aquí para acá, entonces tampoco ha sido fácil cómo hacerlo. Yo hace poco me instalé acá antes de instalar en otro lado, entonces, pero debería ser. Así como cada uno tiene que tener tierra y revisar su instalación eléctrica. Y no solamente con eso, o sea, ojalá saliendo un poco de lo que es electricidad, iluminación natural. Por ejemplo, aquí, con la gracia de este lugar que tengo aquí, que tengo un tragaluz arriba. Entonces, desde las 7:30 de la mañana más o menos en esta época o antes, hasta como las 6 de la tarde no necesito luz artificial. Y está justo, casi justo encima de acá. Entonces me llega espectacular. A esta hora no está pensado para trabajar aquí. Entonces la iluminación no está tan buena. Pero durante el día es espectacular. Entonces vengo a trabajar acá, estoy en reunión acá y necesito gastar luz, estoy tranquilo y perfecto. Entonces el aprovechamiento de la luz natural es más importante, yo creo, que la luz artificial. La luz artificial debería ser un respaldo, solamente cuando ya no hay luz natural. Además que es menos dañina también, cuando llega obviamente viene al sol directo, otro tema, pero y lo mismo con todas las cosas que uno vive. Si uno tiene, por ejemplo, una pared rota en la casa, uno va a decir, pero ¿por qué voy a estar en esto? O en una oficina, hablemos más de una oficina. Tiene una pared rota, tiene algo, o tiene colores feos también. Todas esas cosas hay que preocuparse porque todo eso afecta a la persona a niveles que quizás no son tan visibles, desde el ánimo, la energía, todo, las ganas de trabajar, la motivación. Y eso finalmente lleva a baja la productividad, bajo la utilidad. Si en este país nos preocupáramos más de eso, quizás podríamos tener una jornada de 35 horas fácilmente, como en otros países, como Francia, no sé, Alemania, también tiene un poco más, parece, Suecia, y tienen productividad mucho más alta que nosotros, baja tasa de accidentabilidad que nosotros. Entonces, también van por esos temas, pero acá tenemos la visión de ganar rápido, ganar a la mala y solamente generar plata por generar plata. Ese es un descargo. ¿Tienen otra consulta? Consulta de lo que sea, no solamente el tema de iluminación. Vamos a aprovechar de aclarar otras consultas. El tema hasta las 10. O los dormí con mi monólogo. ¿Sí? ¿No? Bueno, aprovecho de comentarles que uno de sus compañeros, Eduardo, me comentó que había un error pequeño, una especie de dislexia ahí en la tabla de malla tierra. Ahora se la está redactando el correo por reenviarse, que en el cálculo del K sub I, la ecuación que aparece en la diapositiva y la que está en cualquier lado, en realidad la bibliografía que pueden encontrar de eso, debería decir 0,172 por un valor que no recuerdo ahora, o una variable. Y en la tabla aparece como 0,127. Es una variable temporal que se utiliza para, de hecho, la constante de irregularidad del piso, que se utiliza solamente para calcular el voltaje de paso y voltaje de contacto. No afecta tanto, de hecho, los resultados no te va a afectar la comprobación, pero igual está malo, entonces tengo que reenviarle esta tabla. Se la voy a reenviar un ratito más. La estaba redactando antes de la clase. Pero sus talleres da lo mismo, o sea, entreguenlo así. Lo importante es que sepan que hay esa corrección en la tabla para que, igual yo le pido a Rodrigo Moreno que lo cambie en la plataforma y todo, pero para que la reemplacen con la que tienen, porque esa ya tiene ese error preparado. No era tan relevante, pero qué bueno que lo hicieron notar, porque yo no lo había notado. Eh, me confundí al escribir en vez de 0,27 puse 0,72 en la fórmula. Esos detalles se le pasan, hizo que la revisé varias veces. Pero está ahí, entonces se le envió eso. Y como le digo, eso no va a afectar el resultado, o sea, afectaría un poquito el resultado del voltaje que calculen, pero la corroboración no la haría afectar. Tiene una pregunta, Julio, dice que tiene mala conexión. En algunos recintos pequeños me dan 2 luminarias y claramente debería ser solo una. ¿Corregimos por criterio? Sí, Julio, deberías corregir por criterio, pero deberías dejarlo por escrito. Es decir, calculaste 2 y después tú dices, pero por el tamaño de la luminaria, esto vamos a utilizar una sola. eh, y luego se debería chequear con luxómetro los puntos donde es necesario que se tenga su luz. ¿Sí?
porque finalmente lo importante es el punto donde uno va a estar trabajando, donde va a estar utilizando la vista. ¿Sí? O si no, si es solamente para circular dentro de una misma pieza, simplemente es la iluminación básica de pasillo, que tiene necesita menos lux. Entonces lo importante al final es el punto de trabajo. Cuando se habla de galpón y todas esas cosas, eso tiene que estar todo iluminado más o menos uniforme. Entonces este cálculo de lumen es preciso para eso. Si usted hace un galpón, un mall también. Todo eso, por ejemplo, todos esos sectores requieren de un cálculo así. No amerita un punto a punto que sería demasiado trabajo. Pero, y en una oficina, por ejemplo, si tienen también mesones y todos trabajan juntos, también, no hay problema. Pero si después de eso yo haría un punto a punto ya con la gente trabajando, revisando cada punto de trabajo. Más que la misma gente se cambia a veces cuando puede de puesto de trabajo, encuentran que este mejor este puesto es mejor. Entonces, corren su escritorio a veces cuando pueden. Entonces eso es bueno identificar luego, o sea, tener una mejora continua. A la vez que también van saliendo nuevos estudios y la Mutual también aporta con esos estudios a veces eh, de lo que daña la vista, qué cosas pueden hacer mejor para la vista. Buena pregunta y Julio. Sí, en el caso de cualquiera de ustedes, si les pasa eso, como dice Julio, que es una pieza muy chica, pero el cálculo de Dios 2, y tú sabes que tu utilización no amerita exactamente esos luz, porque si bien se va a hacer algo, no va a ser tanto el tiempo, o tú te la estás jugando porque va a dar bien, eh, lo que habría que hacer es dejarlo por escrito, sí, pero el tamaño, el cálculo dio esto, supongo que el cálculo me dio 2, pero lo más probable es que daba 1,6. Tú dices, no, pero yo voy a poner una, porque por criterio la luminaria es muy grande, el lugar es muy chico, y por experiencia se debería ver bien, algo así, por ejemplo. Y después tú vas y deberías corroborar en el momento después de la instalación los looks en los puntos de importancia. Así como te medía a la altura del trabajo 0,85. ¿Tienen otra consulta, ya sea con respecto a iluminación, proyecto final, otras cosas de electricidad? ¿No? Parece que, me parece que ya están avanzando harto, entonces. O no han avanzado nada en la iluminación. Yo tengo una consulta, Perfecto, Mauricio. a lo mejor es bien básica, pero ¿las plantas de enchufe e iluminación van separadas? No, juntas. ¿Juntas, no? Sí, bueno, si quieres hacerla separada, puedes hacerla separada. Ya, ¿Sí? Pero generalmente van juntas. Sí, a ok, menos que sea algo muy grande y que se vea muy enredado, ahí queda a tu criterio. Y podría entregar 2 láminas, por ejemplo. ya. O sea, podría ser separado juntas y ahí lo vemos Sí, dependiendo eso de... es a tu criterio. ¿Sí? Ok, Y puede ser también, yo mostré unos planos en los que está con líneas rectas, todo, pero hay otros que ustedes pueden encontrarse que son como unas curvas, que eso aplica para el plano de iluminación igual, puede hacerse así. Yo ok. prefiero el de recto, porque eso es como igual a la canalización finalmente. Sí, Mientras que el de las curvas te muestra solamente la relación entre los interruptores y las luminarias, hasta por ahí en realidad. sí, lo estamos haciendo recto nosotros, Sí, a la sí, misma no es sugerencia. difícil de entender, no es difícil de entender en realidad. Y digamos que uno, o sea, si se llegase a complicar, quizá habría que poner un detalle. Eso hay que analizarlo, una nota. Realmente el plano puede tener nota. Sí, Pero se van a encontrar con esos ya, planos también en que la iluminación son como arcos, ¿no? Líneas de arco, no líneas como de canalización. ok. Eso no. Gracias, Mauricio. Daniel, cuéntame. Hola, hola. Bueno, con respecto a lo mismo, a mí todos los planos eléctricos que me ha tocado ver son con curva y nunca he entendido por qué. De, de hecho, es súper complicado para construir. Sí, sí. Por eso mismo yo no lo hago así. Pero te vas a encontrar mucho que lo hacen así. En algún lado me ha tocado hacerlo así porque es lo que piden. Ese plano en realidad no muestra canalización, sino que lo que muestra es la relación circuital que hay entre un interruptor y la luminaria. Eso es más que nada porque ambos tienen ventaja y desventaja. Por ejemplo, el de la línea recta puede tener desventaja en el sentido de que tú ves mala canalización, pero realmente no sabes qué interruptor te va a prender qué luz a veces. Cuando hay 3 interruptores en la misma pared,
etcétera. Ambos te muestran la ubicación relativamente exacta de la luminaria y de los interruptores. Eso sí, eso es igual. Pero el de las curvas generalmente te muestra la relación, es decir, este interruptor va a prender esta luz y este interruptor va a prender esta otra luz. Esa es la diferencia realmente. El otro, si uno lo hace bien, podría hacer lo mismo y además mostrarte la canalización. Pero en algunos casos podría entorpecer ver cómo es el funcionamiento, mientras que el otro no te va a mostrar por dónde va la canalización y por ende va a ser más difícil construir, como tú dices. ¿Sí? Claro, de hecho nosotros tuvimos que lo coloqué en un foro, creo en el primero. Estábamos construyendo un parque en Vicuña y se hicieron unas zonas de cocina abiertas para ¿Ya? la parrilla de Vicuña. Entonces, esto consistía en colocarle enchufe y lavadero. Enchufes ¿Ya? para que colocaran freidora o lo que hiciera porque eran puestos de comida que arrienda la municipalidad para las fiestas. Y teníamos todo construido y no cumplió la norma porque había una separación, lo mismo que comentó Alan, creo que hace como 2 clases atrás, no Ujú. cumplía la norma porque tiene que estar a una distancia el enchufe Mm. del agua. Sí, 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 eso está en la norma. Y, De y hecho, claro, yo le estoy preparando una diapositiva de eso, debido a lo que dijo Alan, porque en realidad eso, en alguna clase le mencioné, claro, en el punto 9 aparece todo esto. Es que es un poco sí, directo, pero se lo hay que estoy leer la preparando norma. para sacarle lo más importante, para que lo tengan como diapositiva. A veces es mejor o van a ir más a la diapositiva de lo que van a la norma. Entonces, por eso dije, ya, ok, le voy a hacer una diapositiva con las normas importantes que le pueden afectar. Porque siempre llega una separación. Cuando, por ejemplo, si yo que tengo desagüe por aquí y tengo canalización eléctrica, de hecho, en mi casa tengo que hacer algo parecido, tengo una separación de aquí a acá, que está definida en la norma. No me acuerdo ahora de memoria, el otro día la tenía todo el rato metida de memoria, pero no me acuerdo. Pero estaba súper clara la norma, eso. También está en los cruces subterráneos, como tienen que ser los cruces subterráneos. Eso creo que se lo puse en las canalizaciones subterráneas en una diapositiva adicional que mandé. Y la zona húmeda, cuando se trata de baños y cocinas, hay que tener cierto cuidado en la instalación de los enchufes y de las luminarias, que es distinto a cualquier otra área, que es un poco más libre. También la norma te habla de cuáles son pero también la norma es un poquito amplia a veces, porque te dice, entre esta distancia y distancia serían poner los enchufes, por ejemplo, que es de entre 0,4 y 0,8, si mal no recuerdo, o sea, 1,2, no me acuerdo. Pero el tema es que te dice, pero pueden haber excepciones. Entonces, ahí depende del criterio, te deja mucho el criterio. Si te da una recomendación, y muchas son recomendaciones, pero te deja abierto el criterio. En ese sentido, el enchufe, por ejemplo, uno debería tratar de mantenerlo en el rango que dice la norma, a excepción de, por ejemplo, si uno va a poner una tela en altura, ya poner un enchufe arriba. Va a poner aire acondicionado, un enchufe arriba. Va a poner una campana en una cocina, enchufe arriba. Pero el resto de las ocasiones en que no exista esa necesidad, deberían estar abajo, por ejemplo, dentro de las alturas que define la norma. Sí, pero ahí hay que revisar, el punto 9 de la norma tiene eso, yo estoy haciendo un resumen de eso. Estaba trabajando en varias diapositivas adicionales, hay una de contactores que me pidieron también, acerca del control de contactores, explicar un poquito más de contactores, y otras respuestas que tengo, otras aclaraciones también y cosas, que les voy a seguir enviando durante la semana. Y ahí va a aparecer un poco de eso, de lo que tú mencionas. Claro, y cuando se trata de esto que lo que era Daniel, es Esto era un parque. un parque, Había claro, que ahí. construir varios baños, oficinas, eh, plantación de 2.500 especies entre árboles y plantas. Había que hacer caminos, red de agua potable, estanque de agua potable, empalme alcantarillado. Era un proyecto súper bonito. Fue el último que construí. Y a veces también tienes que seguir, por ejemplo, cuando uno hace proyectos para SVAL que involucran electricidad y otras cosas, te solicitan, tienen sus propias normativas, depende de quién te reciba también, po. Es que Acá, Val no en la parte sanitaria, uno, por ejemplo, en urbanizaciones le piden que los postes estén al frente de la matriz de agua, ujú, pero el último que recibe es el eléctrico. Entonces, en el fondo, uno tira la matriz y uno le pasa el plano al eléctrico y el eléctrico se preocupa de eso.
Y, y bueno, así funcionaba Esbala antiguamente, no sé si ahora. Sí, yo no, yo la última vez que trabajé con el Resval fue como en 2010, una cosa así, pero me acuerdo que tenían sus propias regulaciones, muchos tienen sus propias regulaciones, todo depende de que también quién te reciba, pues, si una municipalidad a veces también te pueden pedir ciertas cosas, si es la dirección de obra por alguna razón, también te podría pedir algo con respecto al eléctrico. En los WUC, por ejemplo, donde se trata de colegio, de jardines infantiles, también tienen otras solicitudes que se escapan un poco de la norma. Entonces, ahí hay que ver también esos temas. Porque, por ejemplo, tu construcción, pues no te la rechace nadie. No sé si te la rechazó el SECA, tío, o te la rechazó alguien más. No, no, porque ahí lo que hizo el eléctrico presentó el T1 y el Ah, T2 y nunca fueron a fiscalizar. Pues, fueron a ver el poste para colocar el transformador, ¿no? la compañía también te puede rechazar a eso. Claro. Pero ahí cuando, eso Y la realmente, de hecho, nosotros teníamos que, bueno, la fecha de entrega era como febrero, pero teníamos que entregar antes del 18 por el tema de la fiesta. Pues la fiesta se hace ahí. ah, ya. Y, y declaró antes de estar terminado. O sea, Sí, pues sí, se hace así. la última semana estábamos tirando cables subterráneos, no sabíamos cómo pasarlo. Al final pescamos un contratista de la zona y claro, nos dejó pasado todos los cables subterráneos como en 3, 4 días. Y tuvieron fallas, sí, para las fiestas, pero afortunadamente el eléctrico de la municipalidad solucionó el tema, ¿no? Pero ellos eran los Sí. apurados. Yo recomiendo la canalización subterránea pasar al tiro el cable. A veces no se puede, a veces son distintos contratistas, a veces lo hacen los mismos de obras civiles, no lo hacen lo eléctrico que sale más barato y no es tan complicado, entonces ponen las cámaras ellos, ponen los conduits y están acostumbrados, saben hacerlo, entonces, pero después pasan los cables, si es que hay una curva de más o hay una inclinación que no se notó, es complicado a veces, complicado a veces. A veces se deja lubricado también, eso me parece también la norma, se puede dejar con algún lubricante que no sea obviamente inflamable, se deja como una especie de grasa o algo así para poder pasar los cables cuando es canalización subterránea. Yo, yo El había laucha, pensado, el yo había lauchado. pensado en un T4, pero al final los contratistas lo hicieron a mano. Sí, que hay técnicas, hay técnicas, sí, hay técnicas. Hay técnicas para pasar y el que sabe tiene la experiencia, o sea, hay formas en que tú doblas el cable, lo metes, hay todo eso. Pero la idea sería que no fuera necesario eso. Yo cuando he hecho canalizaciones subterráneas y no se puede pasar el cable porque no he llegado, etcétera, todo lauchado, todo lauchado, todo con laucha. Es decir, cable, alambre de este galvanizado, tirado a lo largo de toda la canalización y se pasa mientras se va montando. Entonces, eh, y bueno, todo tiene que ir impermeabilizado abajo, así que queda todo unido con vinilita. No existe la posibilidad de dejar sin vinilita el PVC, por ejemplo. O si vas con de acero galvanizado, también tiene que llevar el hilo apretado, podría ser con algún sellante. Generalmente yo uso PVC, no uso acero porque el acero se echa a perder por más que sea galvanizado, con lo que es internado. Entonces, no deja pasar la laucha. Entonces, pues tú pescas, unes la laucha al cable, ahí también tiene su técnica, y tú tiras, ¿no? Tiras y con otro empuja y listo. No es mayor problema. Si sabes unir bien, porque si no, hay gente que une mal la laucha con el cable, y después saca y sale la pura laucha y el cable queda a mitad de camino. También pasa. En especial cuando uno tiene que trabajar con... Eso pasa, es muy complicado canalizar o pasar cable cuando en la instalación de casa antigua. Uy, es complicado sacar un cable, meter un cable. A veces por eso en las casas hay mucha canalización por fuera, porque antes hacían unas canalizaciones con mucho corrugado de un plástico blanco, que es súper malo. Después entraba tubería, después tenía otro tramo de cable, tenía curvas que llegaba más a los 90. Entonces al final cuesta mucho pasar algunos cables en las casas antiguas. Mi experiencia me ha dicho eso, que es preferible hacer de nuevo la canalización por fuera. No me gusta la canalización por fuera, pero me ha tocado muchas veces hacerlo así. Por fuera de la casa, No, no, por fuera, digamos, por la pared, con al, moldura, con estas al- molduras blancas, estas canaletas de moldura correcto. blanca. Sí, me imagino que todos lo han visto en sus casas también, po. Si uno quiere agregar algo y está todo construido, la pared no van a andar rompiendo.
Tienen bonito pintado, entonces gente se ponen esas canaletas. Hay unas bien bonitas, delgaditas que venden, que se pegan, que no hay que poner perno y que se pegan bastante bien, que la venden en Sodimac, no son otro mundo. Y esas yo estaba poniendo ahora, porque antes las que venían con ese pegamento no eran buenas, estas han salido buenas. Y hago instalación completa y no hay problema. En mi casa. Ahora, lo ideal para mí es tener todo canalizado por la pared. De hecho, yo estoy reparando mi casa, y ahí voy a hacer todo no. Y ahí voy a poner, ¿cómo se llama? Quiero poner todo, quiero poner enchufe de cable en las paredes, no que haya cable colgando, sino que cerca donde hay la tele, como ya tengo definido donde hay todo, enchufe que hay, entonces el tramo cable que sea cortito, que tenga una hembra acá, meter el macho y macho de cable del televisor, para puntos de red también en algunos puntos de trabajo, para llegar y conectar un cable corto de red, conectarse a internet, no usar la Wi-Fi, por ejemplo, para trabajar, que igual, como una red, generalmente el router tiene una red con un ancho de banda menor, digamos, la red interna inalámbrica, que la que puede dar por cable, porque los routers son así, tienen 54 megas a veces, pero la red por cable puede dar hasta 100 megas, entonces ahí se ralentiza, se genera un cuello de botella en la red. Y lo otro que también quiero poner los HDMI, por ejemplo. Tener un HDMI de la tele, esa es una locura mía. De HDMI de la tele y tener uno cerca de la cama, entonces conectarse con el computador desde la cama o otro dispositivo y proyectarse la tele. Para mí eso es lo ideal, siempre tener todo ahí. Pero uno hace cambios después y hoy te quedaste sin un enchufe cerca de una cama que pusiste en otro lado, ¿no? Y siempre hay que hacer algo, ¿no?, adicional. Eso, parece que me fui por otro camino. No sé si tiene otra consulta. Daniel, ¿tiene otra consulta? ¿Otro comentario? No, no. Gracias. Gracias a ti, Daniel. ¿Alguien más tiene comentarios, consultas de lo que sea en realidad? Puede ser del proyecto, puede ser de otra cosa. Si tienen dudas de otra área similar, yo hago software también, harto, o sea, he hecho mucho software también en mi vida, entonces sé harto software. O si necesitan alguna consulta de eso, redes también. Y lo que ahora me estoy metiendo es a empezar a hacer tablero eléctrico de nuevo. Estoy armando mi taller de a poquito para armar algunos tableros y todo eso. Si tienen consulta de esa área, me pueden hacer. Si tienen consulta de cualquier otra cosa también, que sean relacionados. Escuchemos los últimos 18 minutos que no sé si van a necesitar otra clase. Yo creo que no sé cómo lo podríamos hacer, porque ustedes tendrían que organizarse y pedirme otra clase para el último proyecto la próxima semana, pensando que esto se podría tomar con las clases que van a tener con sanitario. Todavía tienen que tener la primera clase con ese profe el sábado y organizarse con él. Quizás les va a pedir que haga la clase en consulta otro día, no sé cómo podría hacer. Todo puede tener distintas formas. Y ahí sería bueno que quizás me contactaran, se pusieran de acuerdo ustedes y me mandaran un correo si es que necesitan una clase adicional para ese proyecto final y la vemos. O en la misma ahí cuando se reúnan con el profe lo pueden ver o lo ven ustedes aparte por correo. Yo estoy abierto a hacerle otra la próxima semana, pero ahí tienen que ver la disponibilidad que no choque con él. Si es que es necesario, si es que encuentran que es necesario para el proyecto final. Aunque no lo veo tan complicado, yo creo que con consultas por correo podría salir. El ramo de sanitario va a pasar lo mismo que electricidad, que nos va a tocar la primera clase y después toca feriado. Ah, sí, pues, ¿verdad? Claro. Entonces ahí existe como un comodín para... Sí, pero debería hacer clase. Yo acuérdense que hice 2 clases de consulta. También me tomó un feriado, igual hice clase de consulta esta semana. Sí, Sí, los dos. y la idea para mí es que aprendan todo lo que puedan acá. O sea, es poquito el tiempo, es poco lo que quizás podemos ver, pero ojalá que se vayan con lo más que puedan y con algún tipo de motivación para seguir aprendiendo. Sí. Si fueran diplomados solamente en electricidad, yo ya no tendría esa expectativa, sino que tendría expectativa de que al salir el curso, después de unas 20 clases, salieran ya listos y sin necesidad de meterse tanto más allá. Pero acá es como todo medio introductorio, ¿no? Introductorio. Pero espero que les sirva, realmente espero que les haya servido todo esto que hemos visto y lo que vamos a seguir conversando por correo y con los talleres, porque es importante, yo encuentro que es importante, uno, dejar de tener miedo a la electricidad.
Lo primero, me ha tocado, no sé si ustedes, no sé si es el caso de ustedes, pero me ha tocado en el curso anterior y con otros constructores que trabajaba harto, le tienen un miedo, y no solamente los mecánicos también le tienen un miedo a la electricidad, eh, a cosas bien pequeñitas, a hablar de poner un enchufe y, pero es que la electricidad no, y se echan un poquito para atrás. No hay que tenerle miedo, hay que tenerle respeto, o sea, es peligroso en la medida en que uno sea descuidado, ¿no? Y que lo mismo pasa con construcción, si uno es descuidado de la construcción, te cae algo encima y te mata al tiro. Entonces, tampoco es algo de temer. Simplemente si uno trabaja desenergizado no debería tener ningún miedo, en realidad. Mauricio, cuéntame. Si no, un comentario nomás. A mí me toca inspeccionar diversos tipos de obras y me ha tocado harto hacer multicancha donde hay temas de iluminación. Y de repente por ejemplo, me tocó ahora en tres multicanchas. En una de ellas había que cambiar los proyectores a LED, Mm. pero no hablaba nada de la mantención del tablero, de las tierras, de cómo estaba toda la instalación. Solamente era cambiar los proyectores. Entonces, cuando fuimos a terreno nos dimos cuenta de que el tablero estaba abierto, estaba oxidado. En general, la instalación estaba en malas condiciones, requería de una mantención. Entonces, consulté a la Comunal de Planificación si existía financiamiento para poder hacer aumento de obra, a lo cual me dijeron que no había plata. Solamente había que contemplar el cambio del proyector. Ya la empresa colocó el proyector, estábamos ahora en la recepción provisoria, y son sectores donde la misma gente se mete a conectar arriba al tablero, qué sé yo, y puede pasar cualquier, eh, no sé, que alguien se electrocute o puede hasta morir una Claro. persona ahí por tratar de... Entonces ese tema me quedó dando vuelta y primero ya verificamos que los proyectores funcionaran y después me contacté con la empresa que hace mantención en la comuna y pedí que desconectara arriba el aéreo o creo que había una caja, no sé cómo se llamaba, pero había una caja arriba. No tenía aéreo, pero sí tenía una caja arriba en el poste. Puede ser compacto, medida, depende. Saqué una foto de eso y la dejé desconectada. Dejé desconectado todo el sistema. ¿Ya? Y en la recepción indiqué ahí una nota del por qué nosotros dejábamos desconectado y que una vez que se regularizara el sistema, ahí se podía entregar al servicio, pero antes no. Claro. Porque, de hecho, después supe que en otra municipalidad acá de Hualqui murió una persona por lo mismo. Se metió al sistema, el sistema no estaba en condiciones y al final echaron a un funcionario de la municipalidad por lo mismo. Claro. Así que me aseguré y dejé desenergizado. ¿Ya? Oh, bien. Así Bien. que Sí, como, un riesgo. Y la como educación eléctrica en el país no existe prácticamente. O sea, la gente debería estar más educada en el tema. sí, 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 de hecho también fui a conversar con mis colegas de proyecto, pues, de hecho yo trabajaba ahí antes, así que les indiqué el tema, digamos, que si no había plata para hacer el proyecto completo, mejor no colocaran nada, no colocaran los Claro, focos, al final no, y porque eso lo iba a dejar desconectado y les iba, en el fondo la pelota le iba a llegar a ellos igual después. claro. ¿Ya? Pero eso como una casi anécdota. Sí, ya mira, al final, a nivel país, lo que es estatal, municipal, son los que menos se preocupan. Son los que peor tienen las cosas. Los que lo hacen peor. O sea, lo hacen con menos cuidado, menos normativas de seguridad, menos calificación a veces de las personas que hacen la instalación. Eh, Al final son las empresas las que se preocupan un poco más.
de la seguridad porque hay responsabilidades legales. Hay responsabilidades legales frente a un accidente y realmente, obviamente, la seguridad de las personas, la seguridad de la salud debería ser lo más importante. Pero aquí no nos convertimos en países y personas que pensamos en números. El modelo capitalista un poco desvirtuado. Pero ese es otro tema. Esa es de otra conversación. Así es. Gracias por el aporte, Mauricio. Ok, gracias. Si tienen otras consultas o comentarios, alguna duda que tengan. Voy a dar unos minutos para que piensen. Si no, cerramos la última clase de consulta, al parecer, en este momento. Mientras les voy a estar redactando el correo de la tabla de tierra. Yo ahora estoy teniendo clases casi todos los días hasta la noche. Ayer era alumno, hoy día soy profesor. Y así me la paso todos los días en la noche. Pero ahora por lo menos voy a dormir de viernes a sábado un poquito más. No tengo que levantar a hacerles clases. Pero igual me levanto a las 8, 7 y media más tarde. Nunca me voy a levantar muy tarde en realidad. Pero por ejemplo la clase anterior yo venía llegando desde Iquique y llegué como a las 4 y tanto de la mañana y me levanté a las 7 a hacerles para ducharme, tomar desayuno, después venía a hacerles clases. No, estaba con mucho sueño, ¿sabes? Y después el otro día tenía que hacer cosas, así que tampoco me acosté temprano, me acosté el sábado en la noche. Eso es una parte complicada de ser profesor, porque tienen que, si usted no sé si alguno de ustedes hace clase, pero probablemente en un momento quizás a alguno le interesa hacer clase de su área, de otras cosas. Y ese es el tema, si uno trabaja esa clase, se vuelve cansador. Se vuelve cansador, pero también es bueno, me gusta porque hay cosas que uno a veces no se acuerda o que aprende cosas nuevas también con las mismas consultas, eso uno se sorprende. Daniel, cuéntame. Comentario yo hice clase un tiempo en la Universidad Central, en el ¿Ya? vespertino, y terminé reventado porque salía realmente a las 12. Imagínate presenciales, eran Y presenciales. al otro día, claro, y al otro día tenía que ir a trabajar y, y así en ese tiempo me llegué a hacer proyectos de urbanizaciones, entonces trabajaba todos los días que reventado. No, claro. Así que lo que hice, dejé las clases, después dejé los proyectos. Y claro, pero la parte académica es muy linda, pero hay que como compatibilizarla bien. Sí, sí. Por ejemplo, a mí esto es la segunda vez que hacemos este módulo, entonces el primero, o sea, armamos para el primero, que se fue presencial, armamos todo, no a la rápida, no fue a la rápida, sí, tuvo su tiempo de preparación, pero tampoco tanto. Y entonces, pero fue un experimento en cierto sentido, que nunca la universidad ha hecho clases de eso, de proyecto eléctrico, por lo que me decían. Y yo, si bien había entrenado a muchas personas, había hecho clases particulares de eso, no había hecho clases en la universidad, ni sabía cómo armar el tema. Yo estaba estudiando magíster de educación, sí. Ahora estoy en la tesis. Pero, o sea, hay algo de clase he hecho de otras cosas también. Pero el tema era armar todo un módulo. La primera promoción se llevó como la parte peor, en especial, lo recuerdo, no en mi área más que nada, sino en gas, tengo entendido que un poco algunos problemas, y en la parte sanitaria, pero muchos reclamos. De hecho, por eso habían algunos compañeros que ustedes han tenido quizás en gas, no sé si van a tener en sanitario también, que se repiten.
que estuvieron el año pasado y que no, y que, o sea, que no, no es que estén por nota ahora, sino simplemente por reclamos que hicieron se le agregó. Y obviamente, claro, la empresa, o sea, la universidad está haciendo algo nuevo, siempre van a haber problemas, siempre van a haber cosas que hay que mejorar. De hecho, cambiaron a los dos profesores, el de sanitario y el de gas. El de gas no era normal, pero parece que se fue por otra razón. Y creo que la idea de la universidad es traer gente más joven, que traiga experiencias más nuevas, más dinámico. Y el sanitario creo que era demasiado teórico el año anterior. Y tocaba antes, así que llegaban súper cansados el eléctrico. Y me acuerdo que llegaban los alumnos y estaban ahí el sábado en la mañana en Rodelillo, tocaban Rodelillo, en Viña, y algunos venían de Santiago, y llegaban, estaban ahí cansados porque estaban haciendo el proyecto sanitario hasta tarde, y semanas, casi durante todo el proyecto eléctrico, estuvieron haciendo sanitario todavía. Entonces era como, afectó también el módulo. Y después Por eso venían lo de tiraron gas. al final entonces. ¿Cómo? Sí, por eso lo tiraron al final sanitario también. Sí. Claro. Dicen que, claro, el profesor sabía mucho de la parte teórica, pero, era demasiado así, no estaba con los tiempos, en realidad, para un diplomado, algo que es más dinámico. Entonces ahí como que lo cambiaron un poco. Yo no sé, lo conocí de pasar, ¿no? Pero no le gustó a la gente, a veces no, hay cosas que no se acomodan, pues, así como a ustedes les podría no gustar, como hice yo la clase ahora, como lo hizo Rodrigo en el módulo anterior, como lo va a hacer el siguiente profesor, también no les podría no gustar y poner el comentario. Y si son generalizados, probablemente va a haber una modificación, o una modificación del profesor, o de cómo se hacen las cosas. Yo, por mi parte, trato de seguir mejorando lo que estoy presentando para el próximo año. Si en el próximo año, bueno, lo utilizaré en otro lado, pero la idea es mejorarlo, o sea, y mejorarlo. Sí. Desde aquí, ese es el problema también con Magíster. Yo entré a la segunda promoción del Magíster de Educación y en la primera había una cantidad de reclamos con profesores y todo, y la de nosotros también un montón de reclamos con muchos profesores. Entonces, de hecho, hubo mucho descontento en mi promoción del Magíster de Educación de la UEM, ¿no? Y, y muchos profesores se fue el director del Magíster. No estoy seguro que haya sido su culpa, yo no lo puedo determinar eso, pero siempre cortan las cabezas, entonces. Pero habían cosas erróneas que las tienen que ir corrigiendo y se ha notado que lo han ido trabajando un poco. Y lo mismo en esto, ¿sí? No sé, la universidad no tiene la fórmula al tiro. Claro, y este es el único diploma que encontré que tenía las tres especialidades. ¿En serio? ¿No hay en otro lado? No. De hecho, yo cuando lo vi el año pasado, lo quería hacer el año pasado. Ah, ya. En ese tiempo viajaba todos los días a San Antonio y viajar el sábado, bueno, me eché para atrás. Sí. No, yo creo que el diplomado mejor que sea online, para mi gusto. Porque uno de ustedes ya tiene todo su trabajo. No creo que ninguno entre así como sale de la universidad, voy a hacer un diplomado antes de ponerme a trabajar. Podría darse el caso, pero no lo veo tan común. Entonces, tener que ir a algún lado, tener que trasladarse, es un tema, yo creo. Es un tema. Yo, por ejemplo, no empecé a estudiar el magíster de educación, uno porque me gusta hacer clases, estoy haciendo clases, me estoy metiendo más en hacer clases, pero se me han dicho, no era completamente presencial, tenía que ir, cada 15 días tenía clase. Finalmente el último módulo fueron en línea, pero por el tema no de la pandemia, sino de la estallido social. Y ¿cómo se llama? Yo no hubiera ido si hubiera sido, por ejemplo, clase en la semana, en la noche, no lo hubiera metido. No me hubiera metido. Y otra carrera que estudio en línea, esa la estudio en línea completamente, en Estados Unidos, de hecho, es mucho más indirecta que esto, ni siquiera tenemos clases. Hay clases pregrabadas en algunos ramos, el resto es texto, foros y tareas, ¿no? Y pruebas. Sí. Es bien estructurada esa, es buena, pero sí le falta ese componente, por ejemplo, de una clase presencial en la que tú vas a hacer consultas. ¿Sí? Demasiado, necesita esa universidad, que es una universidad de Estados Unidos, una universidad de la gente, University of the People, eh, te, te exige mucho tú ser autodidacta, demasiado autodidacta. No todas las personas van a funcionar con eso.
No hay un profesor que te diga las cosas, sino que te mandan, te contestan a tu foro, te contestan tu tarea, pero no te dice, oye, no entregaste la tarea, por ejemplo. No, te ponen en cero, ¿no? Esa es la diferencia. Por ejemplo, acá yo le he tenido que mandar correo a varios que no han podido entregar las tareas. De ellos, hay 2 que no me contestaron, no han entregado ninguna tarea. En varias ocasiones no han entregado ninguna tarea. No sé qué va a pasar con ellos en realidad, porque yo en algún momento, yo si me las entregan después, bueno, las corregiré, les bajaré un poco la nota, pero se las corregiré, pero como no contestaron nada, no sé qué pasa con ellos. No sé si habrá pasado lo mismo en los cursos anteriores, no lo sé. Pero igual fueron hartos este año, el año pasado eran 9, 10 personas, eran 10 y se retiró 1, 9. O sea, era más sencillo en el sentido de corregir tareas, de dar respuesta y todo. Pero acá también yo he agarrado a mejorar, por ejemplo, las diapositivas, estas cosas que han surgido, agregar contenidos a diapositivas adicionales. Yo no las voy a incluir como parte del contenido en la mayoría de clase, pero sí las voy a dejar como diapositivas para que las vean o hacer clases pregrabadas de eso. No creo que haya que modificar mucho lo que está en las diapositivas. Quizás saque, de hecho, algunas cosas y las deje como diapositiva para leer nomás y con clases pregrabadas de esos algunos casos. Porque siento que tuvimos un poquito justo con todo. Bueno, está teniendo un poco más tiempo para que puedan procesar ciertas cosas, pero encuentro que este año estuvo mejor en ese sentido, en lo que es contenido y todo. No sé, y creo que he visto también que han sido mucho más rápidos en los talleres. Las dudas han sido más sencillas de resolver. Por ejemplo, me acuerdo que el año pasado era como, es que no entiendo este tema. Ya, como estábamos en las clases, nos poníamos a hacer los talleres prácticamente juntos, a veces hacíamos el taller ahí, avanzábamos el taller en persona, y como que les costaba un poco, pero he visto que ahora no sé si es por la modalidad, he visto que avanzan bastante mejor los proyectos. No sé cuál será su experiencia. Si ustedes tienen una experiencia distinta, me la pueden comentar por correo o lo que quieran. ¿El Daniel tiene otra cosa o se te quedó la mano arriba nomás? Ah, perfecto. Si tienen otra consulta o un comentario, ¿no? Bueno, entonces les voy a agradecer por haber venido a esta clase, por haber venido a todas las clases. Si quieren otra clase de consulta para la próxima semana en alguna ubicación, avísenme para ver el último proyecto. Si no, pues nos seguimos viendo por correo, mándenme consultas de lo que sea y sigan así durante el diplomado, sigan mandándome cosas, no importa si ya hemos entregado todas las tareas, está todo terminado, igual mándenme cosas. La idea es que ustedes los puedan apoyar a lo que sea de aquí para adelante. Y ustedes puedan ya formarse un poco más a lo eléctrico y le pierdan todo el miedo y puedan desarrollarse bastante mejor. Así que les vuelvo a agradecer por su participación en este módulo, por su buena exposición, en especial los que están acá, tienen buena exposición, con correo, haciendo preguntas, yo a veces no les respondo al tiro, pero trataba, no tuve los mejores, este último tiempo estuvo muy complicado, pero al final siento que hemos ido logrando sacar adelante los proyectos. Y espero que hayan aprendido harto, así que le agradezco y espero que nos volvamos a ver en algún lado alguna vez, por lo menos por cámara. Vamos a dar por cerrada la clase entonces. Ok, gracias. Gracias, Mauricio. Gracias, Daniel. Muchas gracias, profe. Chao, Pablo, muchas Gracias, gracias. Miguel. Gracias, Bárbara. Chao. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Chao, chao. Buenas noches. Buenas noches, profe. Chao. Gracias. Chao, descansen.